Capítulo 9. Un varado con forma de Dios. Elaine Saint-Germain. Eliza Elaine Saint-Germain, cuyo nombre artístico en Hollywood era Elaine Edwards, fue una vez proclamada una de las más brillantes estrellas jóvenes de la industria de la TV y el cine. Pero Elaine, como muchas atrapadas en el enloquecedor remolino de la fama y la fortuna, sin darse cuenta, comenzó a buscar la felicidad en Satanás, en lugar de buscarla en Cristo. San Agustín dijo cierta vez que dentro de cada persona hay un vacío con forma de Dios. Un joven drogadicto lo describió como un hueco de soledad en lo más profundo del alma de cada criatura. Podemos tratar de llenarlo con todas clases de amores pervertidos, pero ese hueco, ese vacío, está hecho para el amor de Cristo. Ninguna otra cosa puede cubrirlo verdaderamente. Cuando miro hacia atrás y veo mi infancia, creo que mis padres trataban de agradar a Dios. Siempre estaban en la iglesia. Yo empecé a caminar entre los bancos de una iglesia bautista del sur en Dearborn, Michigan. Pero todo eso era solamente una religión de domingos. Mis padres no tenían ninguna fuente de poder personal que los ayudara a transportar los principios que aprendían en la iglesia a sus vidas o a su hogar. Papá tenía problemas con la bebida, y mamá siempre pensaba en forma negativa. Crecí pensando que Dios era igual a infelicidad. En mi hogar el amor se demostraba muy poco en forma física, y mi corazón clamaba por ser lleno de amor. Dado que en mi hogar me lo negaban, lo busqué en otras partes, y a la edad de 15 años me casé con un marinero y fui con él a California. Después de que mi joven esposo partiera en un viaje por el océano, descubrí que estaba embarazada. Yo no deseaba tener que sufrir el proceso de asentarme en un nuevo lugar y de criar un hijo al mismo tiempo, así que fui a Michigan nuevamente y me hice un aborto. Al volver a San Francisco conocí a otro hombre, un atractivo capitán de corbeta de la Armada que estaba a bordo de un submarino fuera de funciones. Aún buscando desesperadamente amor, me dejé arrastrar, y me casé con él, aunque ya tenía un esposo. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo, y poco después mi segundo esposo fue llamado a embarcarse. Poco después volvió mi primer esposo. Me encontré con él y le dije que quería divorciarme. Él se sintió profundamente herido, pero viendo que yo estaba totalmente decidida, accedió. Pasó casi un año hasta que mi segundo esposo volvió de su viaje por el océano. Me encontré con él en Nueva York, y en nuestra primera noche juntos decidí confesarle toda la verdad, esperando que pudiéramos empezar todo de nuevo, limpiamente. En vez de escuchar mi confesión y mostrarme que me amaba, me rechazó. Enloquecido, hizo anular nuestro matrimonio. Yo continuaba en mi desesperada búsqueda de amor. Lo seguí a Washington, D.C., y le rogué que volviera. Él se negó a recibirme. En Washington conocí a un hombre 10 años mayor que yo. Hubo otro tórrido romance, y 6 meses después estaba casada por tercera vez. A los 17 años ya había vivido una vida entera. Había cometido bigamia, me había hecho un aborto, me había divorciado 2 veces y estaba casada otra vez. Mi tercer esposo estaba interesado en la actuación. Yo había trabajado como modelo y me ofrecía ayudar a mantenernos si él quería estudiar. Nos mudamos a Los Ángeles, donde él comenzó a tomar clases de actuación en Pasadena. Él era actor por naturaleza, y pronto fue contratado como protagonista de una exitosa serie de TV. Nuestro matrimonio comenzó a tener problemas casi inmediatamente, porque él comenzó a hacer giras por todo el país, haciendo shows personales. Yo seguía necesitando amor y aceptación. Dado que él estaba fuera la mayoría del tiempo, la soledad me superaba. Esta vez traté de buscar satisfacción en una carrera. Yo también me inscribí para estudiar teatro en Pasadena. Tal como mi esposo, yo era actriz por naturaleza. Al terminar los estudios en Pasadena seguí mi carrera en el teatro. Desde el comienzo fui una estrella. Finalmente creí que había encontrado lo que me daría satisfacción, aquello que llenaría el vacío que había en mi interior. Durante un tiempo todo pareció encaminarse. En 1954 tuve el protagónico de la obra Bernardín en su estreno en la costa oeste. La noche del estreno actué frente a más de 2,000 personas que se habían agolpado en el hermoso teatro. Fue un suceso arrollador. Cuando yo salía al escenario, la gente no podía quitar sus ojos de mí. Patterson Grene, el renombrado crítico,
hizo una crítica de la obra diciendo que era increíble. Yo representaba el rol de Bernardine a la perfección. Pero Bernardine, como yo misma, no era más que una ilusión. No existía. De pie sobre el escenario, escuchando el rugir de la multitud que me aplaudía y vivaba mi actuación, me sentía irreal, como si no estuviera allí. Pero de todas maneras eso me gustaba, y me bebía los aplausos, los halagos, el reconocimiento y la aceptación que mis fans me brindaban. Lo disfrutaba, lo absorbía todo. Para mí, ser amada y admirada por fans de todo el país era lo máximo que podía desear. Pronto pasé a otro estado de ilusiones. Firmé contrato con Edward Small para protagonizar películas. Él me dijo que me estaba preparando para ser la máxima estrella de Hollywood. Fui protagonista de algunos filmes de Allied Artists, y algunos para TV actué en Playhouse 90 y El Millonario, y fui coprotagonista de Chuck Connors, en algunos de sus primeros shows. Para mí no era problema trabajar en el set de filmación todo el día y luego tomar un avión para ir a trabajar en algún escenario esa noche. Estaba en la cresta de una increíble ola de éxito. Pero las olas finalmente se deshacían en espuma y burbujas, y siempre volvían al mar. Yo seguía vacía. Una mañana de octubre salí temprano de casa. Ed y yo habíamos comprado una hermosa mansión al pie de las colinas, en La Crescenta. Mientras manejaba mi propio Cadillac, camino al estudio en Hollywood, comencé a preguntarme, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué lo hago? Estas preguntas existenciales provenían del profundo vacío que había en mi vida. Tenía todo, fama, dinero, un hermoso hogar, un esposo atractivo y famoso. Pero me sentía muy infeliz. Entonces recordé unas palabras de Thomas Hunter, de Robert Byrne. Pero los placeres son como un campo de amapolas, tomas la flor, su belleza se desvanece, o como la nieve que cae en el río, un momento blanca, antes de fundirse para siempre. Yo me había rodeado de todos los placeres que podían captar mis sentidos. Había convertido la búsqueda de la felicidad en un negocio. Ese día, mientras iba en mi coche hacia el estudio, decidí trazar una línea debajo de todo lo que tenía, y sumarlo. El resultado era 0. Recordé un versículo de mis días de escuela dominical, en la niñez, todo es vanidad, como atrapar el viento. Desde ese día en adelante comencé a buscar verdades espirituales. Pero yo no sabía que hay dos fuentes diferentes de energía y poder espiritual. En mi ignorancia, fui en dirección a la oscuridad. Comencé a asistir a un grupo de oración que se reunía todas las semanas en una casa cercana. Pero allí nunca pasaba nada. Era tan falto de poder como lo había sido la religión de mi niñez. Como yo, todos los demás estaban buscando, pero ninguno había encontrado nada. Pasábamos las noches analizando intelectualmente la oración. Cuando nos poníamos a orar, no era real, y nunca hubo respuestas. Todo era vacío, sin significado alguno. Entonces probé con la ciencia cristiana, y de ahí pasé a un pequeño grupo que estudiaba las religiones orientales. El sur de California está lleno de personas vacías que corren tras cualquier cosa que les ofrezca esperanza. Un vacío, aunque tenga forma de Dios, atrae cualquier cosa que no esté atada. Especialmente los espíritus malignos. Ed se iba de casa durante días enteros, y yo caí en una profunda depresión. Ni siquiera quería salir de la cama. Estaba perdiendo el interés en mi carrera, y pronto me encontré farfullando hasta cuando estaba en el set. Algo anda mal, le dije a mi psiquiatra cierto día de septiembre de 1959. Mi carrera ya no me hace feliz. Mi matrimonio no me satisface. Me siento culpable porque tengo todas estas cosas que deberían hacerme feliz y, sin embargo, estoy tan mal. Ella me escuchó con atención y luego me comentó sobre un nuevo método de psicoanálisis con drogas que el Dr. Sidney Cohen había experimentado en la UCLA. Se trataba de una nueva droga, bastante controversial, que tomada en forma controlada, aparentemente aceleraba el proceso de análisis. 5 sesiones con la droga eran equivalentes a una terapia completa, que generalmente llevaba años. Accedí inmediatamente a probar esta nueva terapia, en la cual debería tomar una dosis por semana. El nombre de la droga era ácido lisérgico, LSD. Yo acababa de protagonizar, junto a Agnes Moorehead y Vincent Price, el film El vampiro, inspirado en un libro de Agatha Christie. Aunque en ese momento no creía en espíritus malignos,
Ahora comprendía que mi rol en ese film no había hecho más que prepararme para los viajes de LSD que estaba por emprender. El 19 de septiembre ingresé a una institución privada como paciente ambulatoria. Mi psiquiatra, entusiasmada con el proyecto, me aseguró que la droga haría que mi mente se expandiera, profundizaría mi estado consciente y sería la respuesta a todos mis problemas. También me aseguró que vendría con frecuencia a verme, para tomar notas y hacer preguntas, mientras yo estuviera bajo la influencia de la droga. Naturalmente, le creí. Pero fue un error terrible y trágico. En vez de libertad, encontré una esclavitud peor que todas las que había conocido hasta entonces. En vez de 5 sesiones con LSD, tuve 65, una por semana durante 1 año y medio. La única forma de liberarme del LSD era tomar otras drogas, o beber alcohol. Empecé a tomar mescalina, otro alucinógeno, y pronto comencé a desmoronarme. Pronto nos graduamos, pasando de viajes individuales con LSD a terapias de grupo. Bajo la supervisión de los psiquiatras de la UCLA, aproximadamente 12 pacientes nos reuníamos los sábados por la mañana temprano y pasábamos el día, hasta tarde en la noche, viajando con LSD. Nos psicoanalizábamos unos a otros, sacábamos a relucir nuestros odios y nos infectábamos mutuamente con nuestros problemas. En poco tiempo adopté todos los síntomas de los demás pacientes del grupo, para deleite de los psiquiatras, que cada vez estaban más convencidos de que finalmente habíamos encontrado la realidad. Durante uno de esos viajes con LSD reviví un accidente automovilístico muy traumático que había sufrido cuando tenía 3 años de edad. Todo el terror que había sentido entonces volvió a mí. Mi psiquiatra estaba encantada. Oh, por fin estás llegando a la última pieza de tu rompecabezas. Por fin terminarás de arreglar tu vida. Pero en vez de arreglarse, mi vida se estaba atando en un nudo de confusión que no podía desatarse. Durante 1 año y medio de puro terror, las drogas desataron todas las fuerzas malignas y demoníacas que alguna vez hubieran entrado a mi mente. Mi cerebro no paraba de funcionar a alta velocidad, y cada día sufría visiones como efectos de la droga. Comencé a tragar toda clase de narcóticos que pudieran hacerme bajar de los picos que me producía el LSD. Pronto estuve atrapada en una adicción que duraría 12 largos años. Apenas podía funcionar bien en el set de filmación, tenía inexplicables ataques de ira, me resistía a obedecer órdenes y aparecía tan drogada que ni siquiera podía leer mis parlamentos. Elaine, me dijo Edward Small, podrías llegar a ser una de las más grandes actrices de la escena, pero estás arruinando tu vida. Sal de eso. Yo ya no tenía control sobre mí misma. Fuerzas externas, mucho más poderosas que mi propia voluntad, se habían instalado en mi interior. Ya no era dueña de mí. En 1961 estuve a punto de coprotagonizar junto con Mickey Rooney la serie televisiva de Seven Little Boys. Pero apenas podía arrastrarme por el set y finalmente me desplomé sobre el piso. Entonces supe que mi experiencia final con la actuación tuvo extraños toques sobrenaturales. Una directora con la que había trabajado anteriormente me llamó desde Albuquerque, Nueva México. Elaine, tenemos un problema, me dijo. Faltan solo 2 días para el estreno de Dulcie, y Jan Cagney, que hace el papel principal, se enfermó. ¿Puedes tomar su lugar? No hay problema, dije. Puedo hacerlo. Partiré esta noche en avión. Después de colgar, comencé a preguntarme por qué había aceptado. Yo nunca había hecho comedias. Tardaba mucho en aprender los papeles, generalmente semanas. Dulcie está en el escenario durante toda la obra, y yo ni siquiera había leído el libreto. Esto era ridículo. Tenía una sesión de LSD programada para esa tarde, a la que asistí, como estaba convenido. Cuando tomé la droga, tuve una visión. Vi un tremendo rayo de luz, y en medio de esa luz había un hombre que me decía que saliera de las sombras y fuera hacia él. Me daba miedo, pero siempre había pensado que la luz no podía ser algo malo. Cuando salí de la sombra y entré a la luz, sentí una gran corriente de poder y energía. Era como si pudiera hacer cualquier cosa, casi como si fuera Dios mismo. Salí del lugar de tratamiento aún sintiendo esa gran energía nueva para mí. Pasé por la oficina de la directora en Los Ángeles, tomé una copia del libreto de Dulcie, y lo leí de punta a punta durante el vuelo a Albuquerque. Sabía que lo tenía dominado.
En el aeropuerto me estaban esperando para llevarme al teatro para ensayar. La directora caminaba de aquí para allá, meditando nuevamente en el tema. No podrás hacerlo, Elaine, me dijo. Es imposible. Tienes que estar en el escenario durante 2 horas y media. Pero yo tenía una confianza sobrehumana. Comenzamos el ensayo. No estás anotando tus bloques, me decía la directora. Los bloques incluyen todos los movimientos sobre el escenario, y generalmente, para una obra como esta, tardaría al menos 3 semanas en aprenderlos. No necesito anotarlos, sonreí misteriosamente. Nunca había sentido una energía y un poder tan fuertes en toda mi vida. Esa noche fui al hotel y estudié mis parlamentos durante unas 2 horas. Al día siguiente, en el ensayo con vestuario, tenía todo perfectamente aprendido. Era la obra más importante que se hubiera interpretado en Albuquerque. Los críticos se volvieron locos. Es como una luz cuando ella está en escena, escribió uno de ellos. Literalmente, toma al resto del elenco y hace que la sigan. La obra se representó durante 2 semanas y atrajo más gente que cualquier otra que se hubiera representado allí. Durante este tiempo hice cosas que jamás hubiera soñado hacer, como dictar varias clases de actuación en la Universidad de Nueva México. Me parecía estar flotando en el poder de esta tremenda energía, sin imaginar ni por un segundo que podría provenir de Satanás. Mi esposo vino a verme en la última función, y luego de terminada esta, se desató el infierno. Me destrozó. Yo nunca había visto tanto odio y tanta ira en un ser humano. Aunque yo ya sospechaba que él estaba celoso de mi éxito, no pude soportar la violencia de su ataque. Perdí todo mi coraje, y cuando volvimos a Los Ángeles, todo el poder y la energía que había sentido, habían desaparecido por completo. Me sentía como Cenicienta al llegar la medianoche. Volví a caer en una profunda depresión. La oscuridad se instaló una vez más en mí, tan espesa que no podía romperla. Supe que nunca volvería a actuar. Volví al LSD. Drogas por la mañana, drogas por la tarde, drogas por la noche. Cada vez caía más bajo. El productor de mi esposo lo convenció de que fuera a Nueva York para protagonizar una novela. No solo tomó allí el rol principal, sino que también comenzó una relación sentimental con la protagonista femenina. Nuestro matrimonio, que había durado 19 años, estaba condenado a morir. Él pidió y obtuvo el divorcio y se casó con su protagonista. Yo me quedé en California, abandonada emocionalmente y con el espíritu destrozado. Comencé a visitar a un psicólogo que estaba experimentando con el ocultismo. Él creía que se podían activar ciertas energías del exterior, que formarían triángulos protectores de luz a mi alrededor. Los llamaba vértices de energía, que entrarían en mi cuerpo y abrirían mi mente a nuevos y más elevados niveles de conocimiento. Todo estaba relacionado con Shakti, la energía femenina del dios hindú Shiva. Comencé a asistir 2 veces por semana a sus sesiones, en un intento desesperado por encontrar la verdad para mi vida destrozada. Sin embargo, lo único que hacía era hundirme cada vez más en la oscuridad. Esto me llevó a clases de astrología, espiritismo, y cursos de ondas alfa de energía cerebral. Yo todavía no había pensado que la energía y el poder podían venir de fuentes que no fueran buenas. En nuestra terapia de grupo, mi psicólogo nos hacía invocar a ciertos maestros ascendidos, espíritus que vendrían a impartirnos conocimiento. A mí me insistía especialmente para que invocara a uno llamado, el tibetano, que podría darme una gran sabiduría. Para esta época yo ya estaba tan metida en el mundo del ocultismo, que parecía que nunca podría desenredar la maraña retorcida que era mi vida. La antigua búsqueda del amor reapareció. Me relacioné con un actor y director divorciado, con el que viví durante 2 años. Este hombre abusaba de mí y varias veces trató de matarme. Era una pesadilla. En un loco intento por escapar de él, huí en medio de la noche. 2 semanas más tarde me encontró. Si no hubiera consentido en volver a vivir con él, me habría matado. Meses después enfermó gravemente. Entonces pude escapar y fui a vivir a un viejo apartamento en Haven Hest, a la salida de Sunset Boulevard. Era el mismo apartamento en que Carole Lombard vivió antes de ser asesinada. Barrymore había vivido justo enfrente. Mis amigos ocultistas estaban entusiasmadísimos con el lugar,
y decían que podían sentir toda clase de espíritus que vivían allí. Me insistían para que me pusiera en contacto con ellos, pero yo tenía miedo. Volví a refugiarme en mi mundo de drogas y soledad. Uno de mis amigos era un famoso astrólogo judío, amigo personal de un columnista de un periódico de Toronto, Canadá, que había preparado las sesiones del obispo Pike. Este columnista había entrevistado a Kathryn Kuhlman, y mi amigo judío me leyó los relatos de su ministerio. Por primera vez sentí un atisbo de esperanza. ¿Sería posible que a pesar del mundo enloquecedor de los demonios y de la oscuridad, hubiera una verdadera luz, no contaminada por los poderes del mundo subterráneo? Fascinada por esta esperanza, comencé a asistir a las reuniones mensuales de Kathryn Kuhlman en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. Varias veces escuché que ella hablaba en contra de las cosas de las que yo había estado participando: astrología, espiritismo, ocultismo. Parecía que sabía de qué estaba hablando. Hablaba con autoridad, no como los psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas que yo había consultado. En vez de hacer preguntas, ella daba respuestas. Y cuando oraba, tenía resultados. Decidí que me esforzaría por liberarme de todas esas ataduras. Comencé orando por sanidad, pidiéndole a Dios que me quitara la necesidad de drogarme. Y decidí exorcizar mi apartamento, limpiarlo de todos los espíritus malignos. No sabía nada sobre las técnicas de exorcismo, así que les pregunté a mis amigos espiritistas. Quiero hacerlo como dice en la Biblia, les dije. Ellos me dieron toda clase de sugerencias, y una de ellas fue quemar incienso y mirra, eso sí estaba en la Biblia. Parecía una buena idea para echar fuera los espíritus malignos. Decidí agregarle polvo de sangre de dragón a la mezcla, para hacerla más potente. Una noche, llené el apartamento de incienso y caminé por todas las habitaciones repitiendo el Salmo 91 para tener buena suerte y ganar coraje. Después quemé incienso y mirra, los puse en un plato, espolvoreé el polvo de sangre de dragón sobre él, y puse el plato cerca de mi cama, sobre el piso. Apenas me di vuelta, escuché un golpe y sentí el olor de otro humo. Me volví y vi que el plato estaba dado vuelta sobre el piso. La parte inferior de mi cama estaba en llamas. Corrí hacia el baño, tomé un vaso, lo llené de agua y fui hacia la cama. Me arrodillé y levanté el colchón para tirar el agua al fuego. Repentinamente, sentí una fuerza sobrehumana que tiraba el colchón hacia abajo, aplastando mi mano entre el elástico y el colchón. En ese momento, el fuego explotó literalmente desde la cama. Traté de liberar la mano. Estaba atrapada. Estaba como clavada a la cama que se incendiaba. Las llamas se extendieron por el cuarto, encendiendo la cortina y las paredes. Dios, ayúdame, grité. Entonces di un último tirón, pude liberar mi mano, y salí tambaleando del cuarto hacia el pasillo. Para cuando llegaron los bomberos, el apartamento estaba totalmente destruido. Después que se enfriaron las cenizas, entré. El dormitorio era un montón de carbones, como el interior de un crematorio. Yo había perdido todo, excepto la vida. En febrero de 1972 volví al Auditorio Shrine. Desde que había estado tan cerca de la muerte, esperaba ansiosa el momento de volver allí para estar en presencia del Espíritu Santo. Esa tarde de domingo, sentada en la parte de atrás de la planta baja, comencé a orar por quienes me rodeaban. Repentinamente tomé conciencia de la oscuridad en que tantas personas andaban. ¿Cuántos otros, miles, millones, estarían tropezando en el camino, como yo, tratando de liberarse de las garras del maligno? Mientras oraba, sentí una presencia a mi alrededor y sobre mí. Supe inmediatamente quién era. Nunca lo había conocido, pero no necesitábamos que nos presentaran. Yo lo había estado buscando toda mi vida, y de repente, estaba allí. Jesús estaba allí. Sentí una gran calidez en todo el cuerpo, y comencé a llorar. Algunas veces me acompañaba alguien cuando iba a estos cultos, pero esta vez estaba sola. Me alegré de no tener que explicarle a nadie lo que me sucedía. Jesús estaba allí, envolviéndome en su amor. Y en ese momento supe que era amada, con un amor mucho más grande que el que cualquier hombre podría darme jamás. Estaba en los brazos del mismísimo Padre. Era como si todos estos años hubiera habido un hueco vacante en mi corazón, con un cartel que dijera, reservado para Jesucristo. Ahora él había llegado,
y todas mis necesidades de amor estaban satisfechas. Supe que nunca más volvería a necesitar las drogas. Fue así, simple, definitivo, absoluto. Estaba sana. Después de que terminó el culto, me abrí paso entre la multitud. Esperaba ansiosamente el momento de estar sola. Antes, siempre había necesitado gente a mi alrededor, multitudes de personas que me admiraran. Ahora ya no quería ni necesitaba a nadie más. Era suficiente estar con él. Cené tranquila en un pequeño restaurante fuera de la zona más ajetreada, y volví a mi pequeño apartamento de un ambiente. Fui al baño y vacié el contenido de todos los frascos y las cajas de medicamentos en el toilet. Nunca volvería a ser esclava de las drogas. Saqué mi cama del diván y la abrí. Fue tan natural arrodillarme para orar, para agradecerle a Dios por lo que había hecho. Esa noche, por primera vez en años, dormí pacíficamente. Sin drogas, sin pesadillas, sin insomnio. Comprendí entonces el significado del versículo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Mis problemas no se acabaron por completo con la experiencia de esa noche. Ha habido momentos de desaliento y soledad. La mayoría de mis antiguos amigos se alejaron de mí, y tengo que crear nuevas amistades con creyentes. Todavía hay momentos de tristeza y tentación, pero ahora sé que no estoy sola. Jesús me ama. Y estoy aprendiendo a dejar que Él luche en mi lugar. Algunas veces, por la noche, después de apagar la luz, siento fuerzas malignas a mi alrededor. Ya no repito ritos de exorcismo, ni siquiera les hablo a los espíritus. Simplemente oro: Jesús, necesito tu ayuda. Han vuelto. Puedes venir y echarlos afuera. Y Él siempre contesta mi oración. Capítulo 10. La escéptica del sombrero de piel. Hogum-Melt. La señora Hogum-Melt, esposa de un ex pastor bautista, era reconocida como una de las colaboradoras más importantes del Congreso, en Capitol Hill, Washington, D.C. Nació en Mobile, Alabama, estudió en la Universidad Baylor y luego se mudó a Fort Worth, Texas, junto con su esposo Walter, quien cursó estudios de posgrado en el Seminario Teológico Bautista de esa ciudad. Desde 1958 los Gummelt viven en District 8, Maryland, donde Walter ha ocupado varios cargos importantes dentro de su denominación. Como la mayoría de los bautistas, yo creía que la Biblia es el registro inspirado de la revelación de Dios a la humanidad, y le agradecía a Dios por la manera en que había hablado a los profetas y los apóstoles. Creía que cuando Jesús tocaba a alguien, esa persona era sanada. Creía que luego de ascender al cielo, aquellos 120 creyentes que estaban en el aposento alto durante la celebración de Pentecostés, y muchos otros en la iglesia primitiva, recibieron el poder del Espíritu Santo. Creía que esos hombres y mujeres habían hablado en lenguas, realizado milagros y habían visto recuperarse a los enfermos luego de imponer las manos sobre ellos. Pero por alguna razón, no comprendía que Dios podía derramar su Espíritu en mí, hoy, de la misma manera. No es que no quisiera recibir su Espíritu, sentir su poder o manifestar los dones del Espíritu. Sí, deseaba todo esto. En realidad, había estado dirigiendo un estudio bíblico para mujeres sobre el Espíritu Santo. Es que pensaba que Pentecostés era algo que había sucedido en un tiempo muy lejano. Tuve que llegar a estar cerca de la muerte para recibir la verdad de que podía recibir la vida de Dios hoy. En 1949, después de graduarme de la escuela secundaria en Mobile, Alabama, mi padre me regaló un viaje a Washington, D.C. A pesar de haber estado enfermo durante casi tantos años como los que yo tenía de vida, papá había ahorrado lo suficiente para comprar 2 boletos de autobús y poder visitar a mi hermano mayor, que trabajaba en la biblioteca de la Suprema Corte. Mi hermano conocía a Truman Ward, un importante funcionario de la Cámara de Diputados. El señor Ward me ofreció un empleo, y así me convertí en la estenógrafa más joven de Capitol Hill. 3 días después, el senador Spencer Doland, de Florida, me ofreció emplearme como su secretaria por $3,000 por año. Eso era más de lo que mi padre jamás había ganado en Mobile. Entonces supe que me quedaría en Washington. Pronto me encontré sumergida en el fascinante mundo de la política, y pasé a trabajar para otro congresista, con un sueldo aún mayor.
En ese momento el matrimonio no me atraía. Mi constante esfuerzo por lograr la eficiencia y la perfección me convertían en la colaboradora ideal, y a mí me encantaba hacerlo. Dormía 3 horas por noche, y una siesta de 15 minutos después de comer una salchicha de 15 centavos. Eso era lo único que necesitaba. Pero ya. Estaba creando patrones de vida y de trabajo que me llevarían casi a la destrucción antes de cumplir los 40 años. Durante estos primeros años en Washington conocí a un grupo de jóvenes de la Iglesia Bautista Metropolitana que eran diferentes de todo lo que yo había conocido antes. En su gozo y su testimonio constante, podía ver que tenían algo que a mí me faltaba. Estos jóvenes de Washington me motivaron a tener una sed nueva, la de ser como Jesús, y entregarle toda mi vida a Él para servirle de tiempo completo. El empleo de tiempo, más completo, que yo podía concebir en ese momento era ser médica misionera. Quizá era porque papá estaba continuamente enfermo, quizá era lo que había leído sobre Jesús que ponía sus manos sobre los enfermos y los sanaba. Fuera lo que fuere, yo quería ver sana a la gente, y ser médica misionera era la única forma de lograr lo que yo conocía. Me inscribí en la Universidad Baylor, en Waco, Texas. Mi jefe, el diputado Prince Preston, de Georgia, me ayudó económicamente, y me dijo que cuando me quedara corta de dinero, podría volver a Washington, y que mi empleo siempre estaría esperándome. Aproveché su ofrecimiento y, alternando entre Washington y Waco, finalmente terminé mis estudios luego de 6 años. Mientras estaba en Baylor, conocí a Walter Gummelt, un joven muy atractivo, rubio, de cabello ondulado y físico atlético. Walter se graduó antes que yo y luego se mudó a Fort Worth, donde se inscribió en el seminario bautista. Nos casamos inmediatamente después de que yo terminara mis estudios. Mi deseo de convertirme en médica misionera había sido reemplazado por otro, el de ser esposa de un pastor. Después de que Walter se graduó en el seminario, volvimos a Washington. Volví a trabajar, y Walter aceptó la invitación para ser pastor de la Iglesia Bautista Parkway, una congregación nueva de District 8, Maryland. Inmediatamente volví a mi antiguo estilo de vida, trabajaba hasta horas increíbles, comía mal, y todo lo que emprendía lo llevaba a cabo con precisión perfecta. Pude conservar mi buena salud durante los primeros años. Pero luego, gradualmente, las presiones de ser esposa de pastor, además de las increíbles presiones de trabajar en el Congreso, comenzaron a hacerse sentir. Perdí peso. Algunas mañanas me levantaba más exhausta que al acostarme. Perdí varios bebés, y cuando finalmente logré llegar al final de un embarazo, trabajé hasta que nació el pequeño Gordon. Luego de un breve receso, volví a trabajar. Me había vuelto adicta al trabajo. Cuando mi jefe perdió la reelección, Walter sugirió que podría ser una señal de Dios para que yo dejara de trabajar. Pero antes de tener tiempo de considerar su consejo, me ofrecieron uno de los puestos más importantes. Un congresista de Texas me pidió que fuera su asistente administrativa, el cargo más importante dentro de la oficina de un congresista. El empleo exigía una perfeccionista, y yo había ganado reputación de ser precisamente eso, motivada, eficiente, leal. Acepté el puesto y comencé con un trabajo que me desgastaba sin misericordia, administrando la oficina, dirigiendo al personal, escribiendo discursos y quedándome a hacer investigación sobre leyes hasta mucho después del horario de cierre de la oficina. Noche tras noche, me arrastraba a casa, mucho después de oscurecer, y me sentaba en el banco del piano, con papeles a mi alrededor, trabajaba hasta la madrugada. Seguí perdiendo peso. Sufrí otros 3 abortos espontáneos, y me aparecieron 3 úlceras sangrantes, características de quienes trabajan en el Congreso, consecuencias inevitables de los conflictos internos de la oficina y del acoso de mis empleados varones, que envidiaban mi posición. Yo trabajaba 70 horas por semana, dormía menos de 4 horas por noche y seguía tratando de estar presente en la iglesia junto a Walter. Entonces comenzaron nuevamente los dolores de cabeza. Las migrañas empezaban como un dolor sordo en la parte de atrás y en un costado de la cabeza. A la hora de comenzar, el dolor era como un fuego que me encendía el cerebro. Era como tener el cráneo en una prensa gigante que lo apretaba tan fuerte que pensaba que la cabeza me explotaría. Junto con el dolor venían las náuseas, en oleadas, mientras mi cuerpo se convulsionaba como en agonía. El médico había dicho que yo sufría de una clásica migraña de personalidad, y me recetó drogas.
Comencé a tomar grandes dosis de Darben compuesto. Me dijeron que no causaba adicción, pero pronto me di cuenta de que psicológicamente ya me había atrapado. A medida que las migrañas se hacían más y más intensas y frecuentes, fui aumentando la dosis. Entonces, como si estuviera en una comedia de pesadilla, comenzó a caérseme el cabello. Le eché la culpa a los abortos espontáneos y al hecho de que estaba por comenzar a envejecer, pero la perspectiva de volverme calva no era nada divertida. Compré una peluca. Un día de primavera, muy ventoso, salí temprano de mi trabajo. Nuestras oficinas estaban en el edificio Sam Ravern, y al salir por la puerta principal, vi, estacionadas en la calle circular, las grandes limusinas negras de los miembros del gabinete. Cada una, con su chofer parado al lado de la puerta. Yo sabía que se estaba llevando a cabo una audiencia especial, y no pensé mucho más en el asunto, hasta que salí del área protegida. Entonces, el viento me arrancó la peluca. Y la hizo volar hasta un espacio abierto, en medio de todos esos choferes uniformados. Grité pidiendo ayuda, pero nadie se movió. Los guardas y los choferes se quedaron parados, con la boca abierta, mirando cómo mi peluca daba vueltas por el pasto hasta aterrizar sobre una planta de tulipanes. Entonces prorrumpieron en carcajadas. Yo me imaginé a los congresistas, corriendo a las ventanas y viéndome correr detrás de mi peluca. Finalmente la levanté, la calcé apresuradamente en mi cabeza, y me dirigí al estacionamiento. Para los hombres era muy gracioso, pero yo tenía deseos de llorar. ¿Por qué tenía que usar una peluca? ¿Por qué no podía ser normal? Sentada en el auto, me largué a llorar. Cierta mañana, varios meses después, me levanté de la cama, débil y tambaleante, para prepararle el desayuno a Walter. Allí, inclinada sobre la cocina, comencé a llorar. Mis lágrimas caían sobre el aceite de la sartén y provocaban pequeños conatos de humo. Ya no tengo un hogar, pensé. Y Walter no tiene esposa, porque yo estoy casada con mi trabajo. Pero nunca se queja. Él es como el peñón de Gibraltar, mientras que yo me estoy partiendo desde la base. El solo pensamiento de enfrentar otro día en la oficina me hacía temblar. Sentí el brazo de Walter rodeándome la cintura desde atrás, su rostro contra mi cuello, y el perfume de su loción para después de afeitarse. ¿Cuánto hacía que no me quedaba mirándolo afeitarse? Antes, cuando luchábamos juntos, en la época en que estudiábamos en el seminario, tenía tiempo para eso. Recordé esos primeros años de matrimonio. Nuestro pequeño dúplex en la calle Stanley, cerca de Seminary Hill, el cruce a Wichita Falls, donde Walter predicaba los fines de semana. No teníamos dinero, pero caminábamos por las calles desiertas del centro de Fort Worth, muy tarde en la noche, y mirábamos las vidrieras. Algunas noches, para distraerme, iba con él a la biblioteca del seminario y lo miraba buscar y rebuscar en los libros, preparándose para un examen. O simplemente caminábamos alrededor del hall central, tomados de la mano, mirando los retratos de los anteriores rectores del seminario. Ahora no tenía tiempo para cosas así, para sentarme y mirarlo. No tenía tiempo para caminar con él tomada de su mano. No tenía tiempo para echarle colonia después de afeitarse. Y sonreír, haciéndole cosquillas en la nariz. Seguí llorando. No vale la pena, Jo, me dijo Walter, suavemente. Él siempre fue tan gentil, tan amable. Déjalo. No necesitamos dinero extra. Déjalo antes de que te mate. Él tenía razón, pero era demasiado tarde. Fui al médico. Me miró y sacudió la cabeza. Úlceras sangrantes y migrañas. Me anotó como discapacitada total permanente. Descanse mucho, me advirtió, o le sucederá algo drástico. Él no lo sabía, y yo tampoco, pero ya había comenzado a suceder algo drástico. Yo había comenzado a morir. Walter pensó que sería bueno tomar el tráiler e ir por una semana de vacaciones a las montañas Allegheny. Yo no tenía ganas de hacer camping. Gordon tenía 6 años y muchísima energía. Pero fui, decidida a aprovechar lo más posible. Dejamos el tráiler en un camping en el Parque Estatal Allegheny, al sur del estado de Nueva York, y seguimos en auto hasta la frontera con Canadá, para visitar las cataratas del Niágara. Fue un día cansador. Caminamos por las sendas de concreto, subimos las escaleras y tomamos el bote.
hasta la base de las cataratas. En el camino de vuelta, cuando ya volvíamos al tráiler, mientras Gordon dormía en el asiento posterior, comencé a sentirme mal como nunca antes. Sentía una tremenda presión a ambos lados de la parte baja de la columna, como si tuviera toda el agua del río Niágara haciendo presión contra un dique. Cuando traté de girar el cuerpo en el asiento, el dolor aumentó. La ruta por la que íbamos estaba en reparación, y con cada salto, un espasmo agónico recorría mi cuerpo. Entonces, lentamente, noté otra cosa más, una parálisis que se extendía por mi columna. Jadeando, me aferré a Walter, clavándole las uñas en el brazo. ¿Qué pasa, Jo?, preguntó él, alarmado. Estás blanca como el papel. No lo sé, respondí con dificultad. Pero tengo miedo. Estoy perdiendo la sensibilidad en la espalda. Esto no era una simple úlcera o un dolor de cabeza. El dolor se extendía por toda la espalda y llenaba el estómago. Las oleadas de náuseas me hacían tener deseos de vomitar. Por primera vez en mi vida, súpelo. ¿Qué era sentir las garras de la muerte sobre mí? Para cuando llegamos al tráiler, ya había oscurecido. Me tiré sobre la cama mientras Walter salía a buscar un hospital, llevándose a Gordon. Cuando volvió, me dijo que el más próximo estaba a kilómetros de distancia. Me mordí los labios. Quizás, si descanso, me sentiré mejor. Walter estaba preocupado, pero yo insistí en esperar hasta la mañana. Pero a medida que la noche avanzaba, yo me sentía peor. Sentía que mi cuerpo se estaba destrozando por dentro. A la mañana, temprano, me levanté para ir al baño. Pude eliminar algo de mi organismo, y me sentí un poco mejor. Tambaleándome, volví a la cama, y mientras el sol salía sobre los árboles, me adormecí. Cuando me desperté, la mañana ya estaba avanzada. Oía las voces de Walter y Gordon afuera. Cuando intenté levantarme, me di cuenta de que estaba en medio de un charco de sangre. Walter quería llevarme al hospital, pero una vez más traté de calmarlo y lo convencí de no hacerlo. Solo llévame a casa. Si puedo acostarme en mi cama, estaré bien. Pero no mejoré, y Walter me llevó, finalmente, a un médico. Apenas describí mis síntomas, pude ver la mirada de alarma en el rostro del profesional. No se puede ignorar esta clase de hemorragia, señora Gummelt, dijo. Después de tomar algunas radiografías, me dijo con voz severa, la espero esta tarde en el hospital. Me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué pasa?, pregunté. Lo sabremos mejor en unos pocos días. Pero en este momento, parece como si literalmente estuviera expulsando trozos de sus riñones. El diagnóstico, una variedad de necrosis papilar renal, una enfermedad muy rara y grave, que causa el deterioro del interior del riñón. El urólogo me explicó que mis riñones eran como dos esponjas podridas, a las que cualquier bacteria insignificante que entrara a mi sistema podría atacar, causando aún más deterioro. Casi la mitad de ambos riñones ya se había desprendido y había sido eliminada de mi sistema. Estaba muriéndome. Walter envió una carta a la congregación, pidiéndoles que oraran por mí. Aunque la oración por los enfermos, la oración de fe, con autoridad, era algo extraño para la mayoría de ellos, hubo un grupo de mujeres que comprendieron que Dios las había preparado para este momento y este lugar, para orar por mi sanidad. Aproximadamente un año antes, algunas jóvenes amas de casa de la iglesia habían venido a pedirme que les enseñara. Ellas querían una relación más profunda con el Señor, pero no sabían cómo lograrla. Aparentemente sentían que a pesar de mis nervios destrozados y mi cuerpo enfermo, yo podía indicarles la dirección correcta. Muchos años antes, cuando estudiaba en Baylor, me había sucedido algo. Una tarde, mientras caminaba por la calle 8, en Baco, repentinamente quedé pasmada ante el descubrimiento de que el Espíritu Santo vivía en mí. Los ojos se me llenaron de lágrimas, y apenas pude llegar al otro lado de la acera. Qué escalofriante, pero qué maravilloso a la vez, musité. Lo llevo a todo lugar que voy. A partir de ese momento el Espíritu Santo se había convertido en una persona para mí, alguien que escuchaba todas mis palabras, conocía todos mis pensamientos, veía todo lo que yo hacía. Durante semanas, caminé por los edificios de la universidad completamente ajena a cualquier problema, sumergida en el Espíritu Santo, enamorada del Señor. Comencé a dar el diezmo, no solo de mi dinero,
sino de mi tiempo, en estudio bíblico y oración. Al final de este periodo pasaba aproximadamente 5 horas por día en comunión con el Señor. Pero no había durado mucho. Fue una relación pasajera, no algo para toda la vida. Pero, aunque mi enamoramiento del Espíritu Santo se había desvanecido, yo seguía siendo consciente de su poder. Por lo tanto, cuando estas jóvenes vinieron a pedirme que les enseñara a andar más cerca del Señor, era natural que comenzara por enseñarles lo que la Biblia decía sobre el Espíritu Santo. Sabía que yo misma era una aprendiz. Y sospechaba que aunque decía todas las palabras correctas, no comprendía realmente lo que estaba diciendo. Pentecostés no es tiempo pasado, había dicho. Si la Biblia es cierta, entonces, ¿por qué no podemos tomarla literalmente?, habían preguntado mis alumnas. ¿Por qué no podemos esperar milagros y sanidades, ahora? Como bautistas que éramos, creíamos que la Biblia era la palabra inspirada de Dios, y hacer ese tipo de preguntas siempre provocaba grandes frustraciones. Yo quería ser intelectualmente honesta, pero dado que nunca había visto un milagro. Nunca había visto una demostración física del poder de Dios, me costaba creer. Profundizamos más nuestro estudio de la palabra, tratando de encontrar respuestas. De alguna forma, sabíamos que este caminar más cerca de Dios tenía que ver directamente con la doctrina del Espíritu Santo. Pero lo que esperábamos y necesitábamos desesperadamente era una demostración del poder de Dios, no solo palabras sobre él. Esa demostración se produciría el sábado por la mañana, una semana después de que yo entré al hospital. Ese día yo cumplía 37 años. Las mujeres del grupo de estudio bíblico habían venido al hospital a visitarme y estaban rodeando mi cama. Al mirarlas, supe que algo había cambiado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Pat Van Deventer. El esposo de Pat era de la Marina, y ellos habían comenzado a asistir a nuestra iglesia, no porque fueran bautistas tradicionalistas, sino porque el Señor les había indicado que lo hicieran. Muy pocas personas se acercaban a nuestra iglesia porque el Señor se los indicaba, pero Pat y su esposo sí. Yo estaba débil, muy débil y muy sedada, pero me esforcé por contestar con una ligera sonrisa, un poco mejor. No tengo tanta hemorragia. Alabado sea el Señor, dijo suavemente Pat, y le guiñó un ojo a una de las mujeres que estaba del otro lado de la cama. Esta, a su vez, sonrió y le guiñó el ojo a otra. Enseguida, todas empezaron a asentir con la cabeza y sonreír, como si supieran algo que yo no sabía. Y así era, solo que me enteré varias semanas después. Entonces, una tarde, cuando estaba sola en el cuarto del hospital, Pat vino a visitarme y me contó lo que había sucedido ese sábado por la mañana. Cuando recibimos la carta del pastor, me dijo, todas las del grupo de oración supimos que estabas muriendo. También sabíamos que este era el momento de probar si lo que habíamos estudiado contigo era verdad. O Dios sana, o no sana. Es así de simple. Parece como que van a poner a prueba a Dios, dije. No, no es eso, dijo Pat, acercando su silla a mi cama. Simplemente decidimos reunirnos y confiar en Él para tu sanidad. Quizás sea que Dios nos está poniendo a nosotras a prueba, para ver si creemos lo que Él dice en su palabra. Las 8. Integrantes del grupo nos reunimos ese sábado para tener una reunión de oración al amanecer, en un rincón del parque municipal. Esperé en silencio mientras Pat hacía una pausa. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Fue un momento muy precioso y sagrado para cada una de nosotras. Mientras esperábamos en Dios, cada una, en forma personal, recibió una demostración del poder del Señor. Todas supimos que sería sanada milagrosamente. No entiendo, la interrumpí. Sé que estoy mejor, pero eso es porque estoy en el hospital, y me están llenando de medicamentos. Pero el doctor dice que mis riñones desaparecieron. Ya lo sabemos, dijo Pat, sonriendo una vez más. Pero también sabemos que Dios ha demostrado su poder, el poder del que hemos leído en la Biblia. Sabemos que será sanada. ¿Dices que demostró su poder? ¿Cómo? Pat se puso en pie y fue hacia la ventana. Hablaba con suavidad, como si estuviera reviviendo esos momentos en el parque, al amanecer. Cada una lo sintió al mismo tiempo, pero en diferentes formas. Yo estaba sentada en el banco, con la cabeza apoyada en mis manos,
y repentinamente sentí como si se me partiera el corazón. Todas comenzamos a sentir un amor por ti, tan profundo como nunca lo habíamos sentido antes. Ahora parecía que íbamos a perderte. Comenzamos a orar por ti, pero justo cuando el sol empezaba a dar luz, nos quedamos sin palabras. Ya no podíamos orar más, y nos quedamos sentadas, llorando en silencio. Entonces, de lo profundo de mi corazón surgió como un manto de paz, como la nieve fresca que cae sobre el paisaje gris y lo cubre de blanco puro. Y supe, supe que Dios te había sanado. No hubo fuegos artificiales, ni terremotos, solo la profunda seguridad interior de que estabas siendo sanada, y cuando Dios lo disponga, lo sabrás. Pat se volvió desde la ventana y me miró. Levanté la vista, y todas las otras mujeres del grupo estaban sonriendo a través de las lágrimas. Ellas habían recibido el mismo mensaje que yo, al mismo tiempo. Nos fuimos del parque con esa seguridad, y desde entonces todas las dudas se disiparon. Pero no estoy sana, dije. Oh, sí. Claro que sí, dijo Pat con firmeza. Sus ojos chispeaban, llenos de decisión y fe. Sabemos que los médicos le han dicho al pastor Gummel que tu enfermedad es incurable, pero recuerda, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Yo sabía que estaba enferma de muerte. Pero, ¿incurable? Olvidé todo lo demás que Pat había dicho. Esa palabra siguió resonando en mi mente. Muchos especialistas vinieron a observarme durante las siguientes semanas. En la zona de Washington, yo era la única, hasta entonces, a la que se le había diagnosticado con seguridad esa clase particular de enfermedad del riñón. Uno de los urólogos me comentó que en Suecia se había llevado a cabo un estudio con 125 personas que tenían síntomas similares a los míos y estaban en iguales condiciones. Pero cuando le pregunté sobre los resultados del estudio, comenzó con evasivas. Lo único que pude deducir fue que todas ellas habían muerto. El único aliento que recibí de los médicos fue la esperanza de que pudieran estabilizar mis riñones y quizá detener el proceso de deterioro. Yo sabía que no había medicina capaz de curarme. Finalmente, me dieron el alta del hospital, recomendándome que pasara de 12 a 14 horas por día en cama. La advertencia no era necesaria. Yo estaba completamente falta de fuerzas. Antes siempre había podido escarbar en algún lugarcito dentro de mí y extraer un poco más de energía o fuerza para completar una tarea. Pero esta vez, cuando busqué en mi interior, solo encontré vacío. La segunda mañana que me quedé en casa, esperé hasta que Walter se fuera a trabajar. Entonces me levanté para abrir la ventana del dormitorio. La simple tarea de caminar hasta el otro extremo del cuarto y tirar para abrir la ventana consumió toda mi energía, como si hubiera corrido más de 3 kilómetros en la ciudad. Me desplomé nuevamente sobre la cama, jadeando de cansancio, sin haber podido abrir la ventana. Podía sentir mis riñones hinchados, aplastándose contra mi espalda. Mis energías de reserva, ese pequeño extra que evita que una persona muera. Cuando llega al fin de sus fuerzas, se habían agotado. El médico había dicho, una pequeña bacteria, que pueda tomar, por ejemplo, de agua no muy limpia, la pondrá en peligro inminente de muerte. Había otras presiones acumulándose al mismo tiempo. El médico me había dicho que cuando me sintiera bien, podría volver a la iglesia, pero no más de una vez por semana. Antes de entrar al hospital yo pesaba aproximadamente 50 kilos. Pero cuando me dieron el alta, mi cuerpo comenzó a retener líquidos y quedé muy hinchada. No quería que me vieran así. Pasé el siguiente año entrando y saliendo del hospital. Constantemente debía ir al médico para que me hiciera análisis, exámenes y cultivos. A medida que mi cuerpo se autoinmunizaba contra una droga, el médico me daba otra, y con el cambio venía toda una serie de exámenes para comprobar si esta droga me mataría en vez de hacerme bien. Parecía que estaba todo el tiempo en el consultorio del médico, haciéndome radiografía tras radiografía. Para combatir las infecciones internas que siempre surgían, constantemente debía tomar distintos antibióticos. Los gastos en medicina subían sin parar. Prepararse para la muerte es una experiencia psicológica aterradora. Todo mi estilo de vida comenzó a cambiar. Yo sabía que moriría, y era muy difícil adaptarse a ese hecho mientras aún estaba viva. El médico de la familia me sugirió consultar a un psiquiatra.
Quizá él pueda ayudarla un poco con esas migrañas, dijo. Eso era lo que esperaba. Mi oración era que pudiera yacer en paz y acabar con ese proceso de morir. Ya no podía funcionar como esposa o madre. No podía hacer ninguna tarea hogareña. Escuchaba a Gordon volver de la escuela y pasar en puntas de pie por el pasillo sin entrar a mi habitación, para no molestarme. Me hacía recordar cuando yo era niña y mi papá estaba siempre enfermo. Los niños debíamos caminar siempre en puntas de pie cuando estábamos en casa, para no despertarlo. Ahora todo eso volvía a suceder. Me sentía terriblemente culpable. Eso es lo único que mi hijo recordará de su madre, pensaba. Enferma, en cama. Detrás de una puerta cerrada. ¿Es que este horror va a continuar de generación en generación? Entonces comenzaron a suceder cosas. Todo empezó con una carta de mi hermana menor, que supo que mi enfermedad era terminal y me sugirió que leyera el libro de Kathryn Kuhlman, Creo en Milagros. 2 días después yo estaba en cama, escuchando un programa en una radio local, y escuché el anuncio de una convención de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que se llevaría a cabo en el Hotel Hilton de Washington. El anuncio no tuvo gran importancia para mí, hasta que escuché el nombre de Kathryn Kuhlman. Ella hablaría en una reunión vespertina de la convención. Era extraño que escuchara ese nombre 2 veces seguidas en una semana. Dios aún no había terminado. A la mañana siguiente Pat Van Deventer vino a verme. Vamos a la convención de hombres de negocios del Evangelio Completo. Kathryn Kuhlman va a hablar allí el jueves por la tarde. 3 veces seguidas en una semana no podían ser coincidencia. Sin embargo, me resistí. Lo siento, Pat, pero no me convence el tema de que una mujer predique, respondí. Pensé que eras más abierta, sonrió Pat, con los ojos brillantes. No eres abierta, eres bautista. Ella me había golpeado en mi punto débil, y supe que tenía razón. Yo estaba juzgando a esta mujer basándome en que no había visto su nombre impreso en ninguna publicación de nuestra Convención Bautista del Sur. Yo las leía todas, y ni siquiera una vez había visto su nombre. Hasta dudaba si sería del Señor, ya que los bautistas del sur no parecían reconocerla. Miré a Pat. Está bien, tienes razón. Mi corazón tiene tanto hambre de lo profundo del espíritu como el tuyo. Y si podemos aprender algo acerca de Dios de alguien que no sea bautista del sur, estoy lista. Pat fue a buscarme el miércoles por la noche y cruzamos la ciudad hasta llegar al Hilton en la noche de apertura de la convención. Yo había estado en muchas reuniones bautistas, desde reuniones de asociaciones hasta las inmensas convenciones anuales. Pero esto no era como ninguna otra reunión a la que hubiera asistido. La nota clave era el gozo y la libertad. Más de 3.000 personas estaban sentadas allí, en el lujoso salón, y todas parecían estallar de gozo. Jamás había visto tantas caras sonrientes. Inmediatamente sospeché algo. En las reuniones bautistas a las que yo había asistido, nadie sonreía así. En realidad, ni siquiera sonreían así en nuestra iglesia. Yo había traído un grabador para poder captar todo lo que pudiera decir el orador, pero no tenía sentido. El hombre que estaba sentado delante de mí estaba tan feliz que estuvo todo el tiempo hablando al mismo tiempo que el orador. A cada frase, este hombre contestaba gritando, «Alabado sea el Señor», o «Gracias, Jesús». Yo había escuchado algunos «Amén» en Baylor y en los cultos del seminario, pero nunca nada como esto. Estaba irritada. «¿Por qué no se calla?», protesté internamente. Salí de la reunión muy confundida. ¿Sería real todo esto? ¿Era genuinamente feliz toda esta gente, o eran simplemente desequilibrados mentales? En cuanto a mí, sentía que se estaba acercando una migraña, y le pedí a Pat que fuera más rápido. Al despertarme al día siguiente, la migraña seguía molestándome. El psiquiatra me había prescrito una serie de drogas, una pastilla cada 30 minutos durante 3 horas. Las drogas me revolvían terriblemente el estómago, pero calmaban el dolor de cabeza. Cuando tomaba la 5ª pastilla, el dolor ya se estaba calmando, pero tenía que estar en cama a causa de mi estómago. Sabía que Pat tendría que ir sola a la reunión de Kathryn Kuhlman. Pero esta vez fue distinto. Era extraño, pero el dolor de cabeza desapareció,
y mi cuerpo parecía más fuerte que antes. Después de todo, podría ir al culto de milagros. Ese año Walter era presidente de la Conferencia de Pastores Bautistas de Washington, D.C. Ese día tendrían un almuerzo. Poco antes de mediodía Walter me llamó para saber cómo estaba. Le dije que Pat y yo iríamos al culto de Kathryn Kuhlman. Walter sonrió maliciosamente. Varios pastores de la ciudad están pensando en ir, dijo. La mayoría son curiosos, y posiblemente se levanten las solapas de sus abrigos para taparse la cara y que nadie los reconozca. Yo no tuve valor de contarle que acababa de tomar mi gran sombrero de piel, que podía bajar hasta taparme las orejas, y que pensaba ponérmelo para que nadie me reconociera a mí tampoco. Fue una tarde verdaderamente extraña. Llegamos al hotel 1 hora y media tarde. Pero encontramos un lugar para estacionar justo enfrente, sin darnos cuenta de que todos los lugares para estacionar estaban llenos en un radio de 4 calles alrededor. Nos abrimos paso hacia el salón, que estaba atestado de gente, esperando encontrar asientos cerca de la salida, donde pudiéramos sentarnos y observar. Cuando ya pensábamos que tendríamos que quedarnos de pie junto a la puerta, 2 señoras que estaban cerca de la primera fila se levantaron y dejaron sus asientos vacíos. Pat y yo nos sentamos casi inmediatamente. Mi sombrero estaba puesto lo más bajo posible. Apenas podía espiar algo debajo del ala. Kathryn Kuhlman estaba hablando. Había una quietud tan dinámica en la sala que yo casi podía escuchar los latidos de mi corazón. Su voz era suave, tan suave que algunas veces no podía distinguir lo que decía. Tenía que esforzarme para escuchar cada palabra. No estaba diciendo nada nuevo ni diferente. Todo lo que ella decía, yo ya se lo había escuchado decir a Walter 100 veces desde el púlpito de nuestra iglesia. Pero había un espíritu diferente en ella y en este lugar. La gente había venido esperando algo, y ella hablaba con autoridad. Aunque esto conmovió profundamente, yo seguía siendo escéptica. Había una niñita ciega sentada detrás de mí, y comencé a orar por ella. Señor, toca a esta niñita. Sentí que mis ojos cerrados se llenaban de lágrimas. Repentinamente todos nos pusimos de pie y Kathryn Kuhlman comenzó a cantar, Señor, yo recibo, Señor, yo recibo. Todas las cosas son posibles, Señor, yo recibo. Levante sus brazos, decía ella. Levante sus brazos y reciba al Espíritu Santo. ¿Levantar mis brazos? Repentinamente volví a ser una esposa de pastor bautista de Sur, muy decorosa. ¿Qué pasaría si alguien me veía? ¿Sí me veía algún pastor bautista amigo de Walter? ¿Algún miembro de nuestra iglesia? Pero no pude evitarlo. Mis manos ya estaban levantadas, y era como si estuvieran atadas con hilos hacia arriba. Arriba, arriba, yo no podía controlarlas. Sentía como si me estuvieran estirando el cuerpo hasta que tuviera que ponerme en puntas de pie. Nunca me había estirado tanto ni había llegado tan alto. Cuando mis manos ya estaban completamente levantadas, sentí que las palmas se daban vuelta hacia arriba y al mismo tiempo, mi cabeza caía. Nunca había sentido tal humildad en toda mi vida. Me olvidé por completo de mí misma, de quién era, de dónde estaba, y solo supe que Dios estaba tocándome literalmente, físicamente. Sentí como si me estuvieran vertiendo agua tibia de la cabeza a los pies. Entonces escuché una voz que venía desde el pasillo. Oh, Dios, tu gloria sobre esta. Era Kathryn Kuhlman. Yo ni siquiera sabía que había bajado de la plataforma. Ella tocó mi muñeca muy suavemente. Me sentí absolutamente sin peso. Parecía que hubiera flotado al espacio y estuviera dando vueltas alrededor del techo en brazos de Jesús. Un hombre situado detrás de mí me decía, déjeme ayudarla a levantarse. Pero yo lo ignoré, al tiempo que me preguntaba qué estaba haciendo ese hombre. En el techo, conmigo. Yo solo quería quedarme donde estaba, pero él no quería irse. Su voz resonaba en mis oídos. Déjeme ayudarla a levantarse. Déjeme ayudarla a levantarse. Pensé, ¿qué quiere decir con levantarse? Ya no puedo estar más arriba de lo que estoy, aquí en el techo. Finalmente abrí los ojos. Estaba tendida de espaldas en el pasillo, con las manos estiradas hacia arriba. Mis labios repetían una y otra vez, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.
No me importaba quién me viera o me escuchara. Camino a casa, Pat y yo revivimos cada momento de la reunión. En ningún momento se me ocurrió que pudiera haber sido sanada. De todos modos, no había ido por eso. Lo único que sabía era que Dios me había tocado y que en lo más profundo de mí yo era diferente ahora. No les contemos a nuestros esposos, dijo Pat. No creo que lo comprendan. Estuve de acuerdo. Pero yo sabía que en el momento en que Dios lo dispusiera, Walter estaría dispuesto a escuchar y comprender. El momento llegó una semana después. Walter se había levantado temprano para asistir a un desayuno de pastores con un evangelista bautista, el Dr. Paul Rader. También asistiría el Dr. George Schuller, autor de Overshadowed. Walter, como presidente de la conferencia de pastores, sería el moderador. Ese sábado dormí casi hasta el mediodía y me despertó el timbre del teléfono. Cuando Walter llegó, yo estaba sentada a un costado de la cama, hablando. Miré hacia arriba cuando él entró al cuarto. Él hizo una pausa y salió. Pero siguió entrando y saliendo, hasta que finalmente me interrumpió. Cuando termines de hablar por teléfono, tengo algo que contarte. Walter nunca me interrumpía así, por lo que comprendí que necesitaba hablarme, y pronto. De modo que corté la comunicación y casi lo llevé a empujones a la cocina. Nos sentamos a la mesa de desayuno y esperé, impaciente, que él empezara a hablar. Necesito compartir algo contigo, dijo. Esta mañana sucedió algo. Trataba de hablar, pero yo me daba cuenta de que estaba explotando por dentro. Nunca lo había visto así. Walter era sólido, estable, muy confiable. Rara vez mostraba alguna emoción. Pero ahora, cada vez que abría la boca para hablar, sus ojos se llenaban de lágrimas. Finalmente extendió el brazo, tomó mi mano, y se quedó allí sentado, mirando a través de la ventana de la cocina, esperando que se calmaran sus emociones. Finalmente, cuando pudo hablar, comenzó a hacerlo lentamente, haciendo largas pausas entre frases, luchando por controlar su voz. El salón estaba lleno de pastores, dijo suavemente, y estaba hablando el presidente del comité de planificación de la campaña. Entonces entró este hombre alto, de cabello blanco, el Dr. Schuller. Tenía el cabello como crines, muy desordenado, rodeándole la cabeza como un halo. Pero había algo más en él. Como un aura, un halo. Todos los pastores dejaron de hablar cuando él entró. Se produjo un silencio absoluto. Todos y cada uno de nosotros supimos que el Espíritu Santo había entrado con ese hombre. Finalmente, yo levanté la voz y dije, ¿por qué no nos arrodillamos y oramos? Inmediatamente, todos los presentes caímos de rodillas. No sé qué era lo que sucedía. Fue como si algo en el aire de ese cuarto nos obligara a adorar. Nunca he sentido la presencia de Dios con un poder tan avasallador. Walter dejó de hablar. Era obvio que aún estaba profundamente conmovido por la experiencia. Era mi turno. Con la mayor suavidad posible, le conté lo que me había sucedido una semana antes. Él se quedó sentado, escuchándome solemnemente y en silencio. Yo seguí hablando, contándole cómo habían orado las mujeres del grupo, contándole sobre la reunión, y finalmente lo que había vivido en el Hilton, cuando Kathryn Kuhlman me tocó la muñeca. Él simplemente me escuchaba, asintiendo, como si supiera todo de antemano. Yo podía ver que Dios lo había preparado esa mañana al visitar a esos ministros con una experiencia tan conmovedora, y que dijera yo lo que dijese, Walter estaba listo para recibirlo como del Señor. ¿Fuiste sanada?, preguntó. No lo sé, contesté, sonriendo. No he pensado mucho en eso. Lo único que sé es que ya no sufro depresión. La necesidad de ser perfecta también desapareció. La incapacidad de aceptarme a mí misma como imperfecta en cuerpo y en alma, también desapareció. Soy libre. Pero, ¿cómo te sientes físicamente?, insistió Walter. Maravillosamente, dije. He dejado de tomar las drogas y los antibióticos. Por primera vez en años, tengo fuerza y energía. Creo que has sido sanada, dijo Walter, con los ojos nuevamente llenos de lágrimas. Creo que tendrías que volver al médico y hacer que te examine para asegurarte. La semana siguiente volví al consultorio del médico, que me tomó radiografías e hizo otros exámenes. 2 días después volví a sentarme frente a él en el consultorio. ¿Qué le ha sucedido,
señora Gummelt?, me preguntó. Estaba esperando que me lo preguntara, sonreí. Y le conté, con lujo de detalles, exactamente lo que había sucedido. El doctor se quedó mirando la pared donde estaban sus diplomas durante un largo rato. Finalmente tomó la carpeta que contenía mi historia clínica. Voy a cerrar su caso, me dijo. Usted está completamente sana. No hay evidencias de ningún problema renal, solo tejidos con lesiones leves por daños anteriores. Si alguna vez tiene problemas con los riñones, será algo completamente distinto. Yo quería danzar de gozo, y pude hacerlo más tarde. Basta de drogas, de hinchazones, de hemorragias, de debilidad. Ahora podía vivir una vida sana y normal como madre y como esposa. Entonces supe cómo se había sentido Lázaro al salir de la tumba al sol, pestañeando. Mi vida había sido restaurada. Gloria a Dios. En los 3 meses siguientes, mi peso subió de 50 a casi 80 kilos. Por primera vez en mi vida tuve que hacer dieta. Pero sucedió algo más. Al aceptar al Espíritu Santo en mi vida, pude aceptarme también a mí misma, tal como era. La tensión fue reemplazada por alabanza. Las migrañas desaparecieron. No solo mi cuerpo había sido restaurado, sino también mi mente había sido renovada. Aleluya. 6 meses después pude volver a trabajar. La Hogunmel que entró al edificio Samravern ese día no era la misma de antes. Yo había prometido al Señor que si me dejaba volver a trabajar, le daría la mayor parte de lo que hiciera. Fui a trabajar con un congresista de Kentucky, libre de la compulsión de ser la número 1, de ser perfecta. Poco después todas las jovencitas que trabajaban en la oficina habían aceptado a Jesús como su Salvador, y la mitad habían sido bautizadas en el Espíritu Santo. Yo nunca había estado tan consciente del poder del Espíritu Santo para testificar de Jesús. Poco tiempo después de que yo volviera a trabajar, Walter, Gordon y yo tomamos unas cortas vacaciones. La primera noche que estuvimos afuera, fui al baño para lavarme el cabello. Walter y Gordon se quedaron en el cuarto, mirando la TV. Mientras pasaba la mano por mis cabellos, noté una textura diferente. Levanté la cabeza, me quité el jabón de los ojos, y pude ver que los cabellos que nacían alrededor de mi rostro eran nuevos, fuertes. Podría guardar la peluca. Comenzaron a acercárseme personas para que las aconsejara. Antes yo siempre estaba demasiado débil para ayudarlas. Pero ahora podía compartirles mi experiencia personal con un Dios que demuestra su poder y su amor. Comencé a pasar varias horas de rodillas, orando y con la Biblia abierta frente a mí. En el lugar donde me arrodillaba para orar, literalmente se hicieron huecos en la alfombra. El Señor me enseñaba y me daba un nuevo lenguaje, maravilloso, para orar. En la primavera, aproximadamente un año después de haber sido sanada, tuve una ligera infección urinaria. Yo sabía que cuando Dios sana, la sanidad permanece. Pero el viejo temor volvió, rugiendo, y corrí a ver al médico. Él me examinó y luego se paró con las manos en la cintura, mirándome seriamente. Usted tiene una ligera infección en la vejiga, dijo. La última vez que estuvo aquí, le dije que si tenía algún problema renal, sería algo totalmente distinto. Usted ha sido sanada. Salí del consultorio, agradecida a pesar de la reprimenda. Washington nunca me pareció tan hermosa. Los cerezos alrededor de la fuente estaban en flor. El césped del parque era lujuriosamente verde. Hasta los tulipanes habían vuelto a florecer en el edificio Samravern. La cúpula blanca del Capitolio brillaba contra el cielo azul, la gente corría a sus oficinas. Sonaban las bocinas. El tránsito era terrible. Era igual que siempre. Pero yo era diferente, Pentecostés ha llegado a mi vida,